Elijah se despertó aquella mañana con el corazón acelerado, pero no por miedo, sino de pura emoción. Mientras se vestía cuidadosamente con el uniforme de Horizon Airlines, ajustando la corbata que su padre le había enseñado a hacer el nudo perfecto, no podía contener la sonrisa. Aquella era la oportunidad que siempre había soñado desde niño, cuando se asomaba a la ventana de su cuarto para ver los aviones cruzar el cielo. El desayuno fue breve, pero estuvo lleno de palabras de aliento de David. Su padre, quien, a pesar de haber visto a cientos de jóvenes ingresar a la aviación, nunca se había sentido tan orgulloso como en ese momento. En el camino hacia el aeropuerto, Elijah solo pensaba en lo mucho que ese día podría ser el inicio de todo lo que siempre había deseado, y a pesar de las mariposas en el estómago, se sentía listo. Al llegar a la terminal de Horizon, fue recibido con amabilidad por la supervisora, la señora Reynolds, quien le explicó el itinerario de la inmersión y le indicó que esperara en la sala de descanso de pilotos mientras se organizaban los primeros procedimientos. El joven entró en el ambiente silencioso y se sentó en una butaca cerca de la ventana, observando cada detalle a su alrededor, encantado con los uniformes, las conversaciones técnicas y el movimiento de los profesionales. Era como estar dentro de una película, pero real, y él formaba parte. Con cada minuto, la ansiedad se transformaba en entusiasmo, y Elijah respiraba profundamente contener las lágrimas de felicidad. La sala parecía cargada de significado, como si aquel lugar fuera el primer paso concreto hacia la cabina de un avión comercial. Sin embargo, lo que Elijah no imaginaba era que ese mismo espacio sería, minutos después, el escenario de una situación que jamás olvidaría. Mientras Elijah esperaba, ajustándose por 10ª vez la placa que colgaba de su cuello, escuchó el sonido firme de la puerta abriéndose. Una mujer de expresión severa, con uniforme impecable, postura rígida, cruzó la sala con pasos decididos. Era la capitana Rebecca Whitman, veterana de la compañía y conocida entre los colegas por su estilo duro y exigente. Al posar su mirada en Elijah, su semblante se endureció de inmediato. Se detuvo abruptamente, encarando al joven como si estuviera ante algo fuera de lugar. Elijah, sin notar el desconcierto inicial, se levantó educadamente y esbozó una sonrisa, dispuesto a presentarse. Pero antes de que pudiera hablar, la capitana frunció el ceño, dando un paso atrás como si estuviera ante una amenaza. «¿Quién eres?», preguntó de forma áspera, sin disimular el tono de desconfianza. Elijah intentó responder, explicando que era uno de los estudiantes seleccionados para el programa de Horizon, pero sus palabras parecían no encontrar cabida. Whitman lo interrumpió, cuestionando la validez de su credencial e insinuando que se había infiltrado allí de manera ilegal. El corazón de Elijah comenzó a latir más fuerte, pero no de emoción. Ahora era miedo e incredulidad. Extendió la placa e intentó explicar que estaba bajo la supervisión de la señora Reynolds, pero la capitana se negaba a escuchar. Su mirada cortante parecía ignorar cualquier justificación, y sin dudarlo, activó el radio solicitando de inmediato la presencia de seguridad. Elijah sintió que sus piernas se debilitaban, mientras el peso del bochorno lo invadía. Lo que iba a ser el día más importante de su vida se estaba convirtiendo en una pesadilla ante sus ojos. Elijah permaneció paralizado por algunos instantes, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había esperado ansiosamente ese día durante meses y ahora lo trataban como a un intruso en el ambiente al que tanto anhelaba pertenecer. Mientras la capitana Whitman seguía discutiendo con el equipo de seguridad por el radio, Elijah sintió que la sala, que antes parecía tan acogedora, se transformaba en un espacio opresivo.
Sabía que la única persona que podría ayudarlo era la señora Reynolds, pero ella no estaba cerca, y la posibilidad de justificarse ante ella parecía cada vez más lejana. El joven apretaba la placa en sus manos como si eso fuera suficiente para probar su legitimidad, pero la mirada inflexible de Whitman dejaba claro que nada sería fácil. Cuando llegó la seguridad, Elijah trató de mantener la compostura. Explicó pacientemente quién era y mencionó el programa de Horizon, pero sus palabras parecían disiparse en el aire, ignoradas. Sabía que, como estudiante y recién llegado, no tenía el peso de un piloto veterano o de alguien con historia en la compañía. Y aún así, por más que intentara, no podía escapar de la sensación de que el color de su piel era lo que realmente hacía que Whitman dudara de él. Con cada palabra que salía de su boca, el desespero solo aumentaba, como si estuviera gritando por ayuda y nadie se molestara en escuchar. Elijah se dio cuenta de que era una batalla desigual, y por más que intentara mantener la calma, sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse. Sabía que necesitaba ayuda, de alguien que pudiera confrontar a Whitman y demostrar que todo aquello era un terrible error. Fue entonces cuando, con un nudo en la garganta y la voz temblorosa, tomó su celular y llamó a su padre. David atendió el teléfono en la primera llamada. Al oír la voz temblorosa de Elijah, fue como si todo el entorno se silenciara. Elijah explicó rápidamente lo que estaba sucediendo, la humillación que estaba sufriendo, y David respondió con firmeza: «Tranquilo, hijo, voy para allá ahora mismo». Elijah sabía que su padre no escatimaría esfuerzos para resolver la situación, pero mientras esperaba, sintió el peso de cada mirada desconfiada a su alrededor. Incluso sin intercambiar palabra, los miembros de la seguridad y otros presentes mostraban en sus expresiones una mezcla de duda y juicio. Para Elijah, cada segundo de espera era una prueba de su paciencia y un recordatorio doloroso de cuánto aún tenía que demostrar para merecer estar allí. La capitana Whitman, por otro lado, parecía insensible a la tensión en el ambiente. Continuaba discutiendo con los guardias, reafirmando que algo estaba mal con el joven que se atrevía a entrar en esa sala. Elijah intentó una última vez presentar sus credenciales y explicar la situación, pero fue ignorado nuevamente. Comenzó a dudar de sí mismo, de su fortaleza, de su lugar allí. Las palabras de su padre resonaban en su mente: «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos». Eso ayudó a mantener la postura, aunque sintió ganas de gritar. Sabía que en breve la llegada de David lo cambiaría todo. Sin embargo, en ese momento, Elijah estaba solo, enfrentando el peso de un sistema que parecía inclinarse a no darle una oportunidad. David Jackson entró en el área restringida con pasos decididos, acompañado de 2 colegas de la FAA que portaban carpetas y tablets. Apenas necesitó presentarse. La autoridad en su tono de voz y su postura firme hicieron que la seguridad retrocediera de inmediato. Los ojos de Elijah brillaron al ver a su padre. David asintió levemente para tranquilizarlo antes de dirigirse a la capitana Whitman. «Parece que tenemos un gran malentendido aquí, capitana», dijo, manteniendo la mirada fija en ella. Rebecca intentó mantener su posición, pero la presencia de David la desestabilizó. Él presentó la documentación oficial de Elijah, además de mostrar la placa que el joven había sostenido todo el tiempo y que había sido ignorada. En pocos minutos, los colegas de la FAA trajeron los registros de las cámaras de seguridad, que confirmaban la llegada de Elijah conforme a las indicaciones de la supervisora. El ambiente en la sala cambió. Aún así, Whitman trató de minimizar la situación, sugiriendo que se trataba de un error honesto. David no aceptó la excusa. Con calma, señaló que el prejuicio había sido el verdadero problema. Elijah, ahora junto a su padre, sintió que la tensión se aliviaba un poco.
pero aún quedaba un nudo en la garganta. Cuando David mencionó que ya había oído historias similares que involucraban a aquella capitana, la sala quedó en silencio. El joven se dio cuenta de que aquello no se trataba solo de él. Era algo más grande. Whitman intentó desviar la atención, pero David mantuvo su postura, exigiendo que se tomaran las medidas pertinentes. Elijah sintió una mezcla de alivio y tristeza al darse cuenta de que, a pesar de todo, tendría que luchar para conquistar su espacio, incluso en un ambiente que tanto admiraba. Con las pruebas presentadas y la postura irrefutable de David, la supervisora Reynolds finalmente regresó al lugar, sorprendida al encontrar aquella escena de confrontación. Al ser informada de lo sucedido, no dudó en disculparse con Elijah y con David. Elijah sintió una pequeña ola de alivio al ver que, al menos, alguien en la compañía estaba dispuesto a reconocer el error y retractarse. Reynolds garantizó que el programa continuaría para Elijah y que la actitud de Whitman sería revisada internamente. El joven sabía que esto no borraba el bochorno, pero era un comienzo. Mientras David discutía los próximos pasos con Reynolds, Elijah se apartó un poco, respirando profundamente. Miró por la ventana de la sala, donde se preparaban los aviones para despegar. Aquella escena, que antes era un símbolo de su sueño, ahora parecía diferente. A pesar de lo sucedido, Elijah sintió que la determinación crecía en su pecho. Sabía que el camino hacia la cabina de mando no sería fácil, pero lo vivido ese día solo reforzó su convicción. No se rendiría. Más que nunca, quería no solo convertirse en piloto, sino también demostrar que tenía un lugar allí. Con ese pensamiento, Elijah se enderezó, listo para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. David se mantuvo firme, observando mientras la capitana Whitman era informada de que la empresa iniciaría una investigación formal. La supervisora Reynolds también parecía incómoda con la situación, pero aseguró que se tomarían medidas para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Elijah, por su parte, se sintió dividido entre el alivio de finalmente ser escuchado y la tristeza de darse cuenta de que, en cierto nivel, siempre tendría que demostrar más que los demás para ser aceptado. Mientras los demás discutían, él desvió la mirada hacia la ventana donde los motores de las aeronaves comenzaban a rugir al final de la pista. Aquella visión, que siempre le había llenado de entusiasmo, parecía distante en ese momento. A pesar de ello, Elijah sabía que no podía permitir que la experiencia lo definiera. Respiró profundamente, ajustó nuevamente su placa y se acercó a David. «Papá, quiero continuar», le dijo con una determinación renovada en la voz. David, al percibir el coraje de su hijo, puso la mano sobre su hombro y respondió: «Lo harás, hijo, y no estarás solo». Elijah sabía que aún enfrentaría obstáculos, pero la presencia de su padre y el apoyo que empezaba a surgir dentro de la propia empresa eran señales de que podía avanzar. El sueño de volar seguía intacto y la voluntad de luchar por él era mayor que nunca. El episodio de aquella mañana no desapareció rápidamente de la memoria de Elijah. Incluso al retomar sus actividades en el programa, sentía las miradas de algunos colegas aún desconfiadas, aunque otros mostraban solidaridad tras conocer los detalles. Con el paso de los días, Elijah comenzó a percibir algo importante. Su presencia allí era, por sí sola, un cambio. No solo estaba conquistando un lugar para sí mismo, también estaba obligando a las personas a su alrededor a reconsiderar sus ideas preconcebidas, sus juicios apresurados. Con cada entrenamiento, con cada interacción, demostraba su competencia y reafirmaba que su pasión por la aviación no era algo que pudiera disminuirse por el prejuicio de alguien. Mientras tanto, David Jackson, paralelo a sus funciones en la FAA, inició un movimiento interno para investigar otras situaciones similares.
Sabía que el caso de su hijo no era único y que se necesitaban cambios en un nivel más profundo. Al mismo tiempo, brindaba un apoyo incondicional a Elijah, estando presente en cada pequeña victoria y ayudándolo a superar los días más difíciles. David entendía que, para su hijo, cada logro en el programa era más que un paso hacia la carrera soñada. Era un acto de resistencia, un recordatorio de que, aun frente a obstáculos tan grandes, la determinación y el apoyo familiar podían abrir caminos donde antes solo había barreras. En uno de los días siguientes, Elijah tuvo la oportunidad de trabajar directamente con la capitana Amara Johnson, una de las pocas pilotos negras de la compañía. Desde el inicio, la diferencia en el enfoque era notoria. Amara lo trataba como a un igual, elogiando su desempeño técnico y haciendo cuestión de compartir con él experiencias de su propia trayectoria. Por primera vez desde el incidente, Elijah sintió que alguien no solo creía en él, sino que también veía un potencial más allá de lo que estaba en el papel. Con Amara pudo explorar la cabina de un simulador avanzado y aprender detalles de las maniobras que tanto había soñado dominar. Con cada instrucción, Amara no solo enseñaba aviación, demostraba que había un espacio para personas como ellos en la industria. Elijah salía de esas sesiones con más confianza, como si cada palabra de la capitana fuera un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Fuera de los entrenamientos, Elijah también comenzó a notar pequeños cambios. Compañeros que antes se mantenían a distancia empezaron a saludarlo en los pasillos, e incluso la supervisora Reynolds parecía más comprometida en asegurarse de que tuviera las herramientas necesarias para prosperar. El prejuicio no había desaparecido por completo, pero Elijah sentía que la presencia de Amara, sumada al incansable trabajo de su padre, estaba abriendo brechas en una cultura que antes parecía infranqueable. Más que nunca, estaba decidido a demostrar no a los demás, sino a sí mismo, que era digno de ese uniforme, de esa carrera, de ese sueño. Sabía que el camino sería largo, pero cada paso dado junto a personas que creían en él marcaba la diferencia. Con el paso de las semanas, Elijah comenzó a ser asignado a tareas más complejas dentro del programa. A pesar de las inseguridades que aún llevaba, usaba cada oportunidad como una chance para reafirmarse. Cuando se le solicitó ayudar en un procedimiento de mantenimiento de emergencia en el simulador, no dudó. Trabajó junto a ingenieros veteranos, absorbiendo todo el conocimiento posible e impresionando con su atención a los detalles. Las palabras de reconocimiento de sus colegas, antes tan escasas, comenzaron a surgir de forma espontánea. «Buen trabajo, Elijah. Tienes talento para esto», dijo uno de los técnicos al verlo resolver un problema que antes parecía insoluble. Ese tipo de comentario, por pequeño que fuera, tenía un impacto profundo. Para Elijah, era la prueba de que, aún entre tantos obstáculos, estaba ganando su espacio por mérito. Fuera del ambiente de trabajo, la experiencia también lo hacía reflexionar sobre quién era y lo que representaba. Conversando con su padre, Elijah empezó a comprender la importancia de cada pequeño avance. «Estás pavimentando el camino para quienes vienen después de ti, hijo», dijo David en uno de esos raros momentos de descanso. Esas palabras reforzaron en Elijah el sentido de responsabilidad que sentía. No se trataba solo de su sueño, sino de demostrar que el cielo no era el límite para alguien que siempre había sido incentivado a creer que el éxito era posible. El deseo de superar barreras se volvía mayor que cualquier duda. Con cada nuevo día en el programa, Elijah se sentía más cerca del objetivo de pilotar un avión y aún más de inspirar a otros a hacer lo mismo. Un día en particular marcó profundamente a Elijah. Durante un ejercicio de evacuación de emergencia en el simulador, el joven tuvo que asumir una posición de liderazgo al percatarse de que una de las puertas estaba trabada. Mientras el equipo dudaba,
Elijah tomó la iniciativa, pidió calma y comenzó a seguir los procedimientos que había estudiado meticulosamente. Se arrodilló, evaluó el problema y logró liberar la puerta antes de que la situación se volviera caótica. Al finalizar el ejercicio, la supervisora Reynolds, que observaba de cerca, hizo un elogio poco común. «Fue un gran trabajo, Elijah. Mantuviste la cabeza fría y solucionaste el problema. Eso es lo que necesitamos aquí». El comentario sorprendió al joven, pero llenó su pecho de orgullo. No era solo una validación de sus habilidades, sino un reconocimiento de que estaba en el lugar correcto. Sin embargo, la satisfacción no vino sin reflexión. Elijah sabía que, incluso demostrando competencia, aún enfrentaría desconfianzas y prejuicios a lo largo de su camino. Pero aquel episodio le mostró que no necesitaba cargar todo solo. Había aprendido a confiar en su preparación y en aquellos que estaban a su lado, como Amara Johnson y su padre. Con cada paso, Elijah sentía que no solo se fortalecía, sino que también estaba cambiando, aunque lentamente, la mentalidad de las personas a su alrededor. La determinación que comenzó como un deseo de conquistar el cielo, ahora se alimentaba de algo más grande, la voluntad de hacer una diferencia en un ambiente que necesitaba nuevos horizontes. Después del incidente con Whitman, Elijah se dio cuenta de que el prejuicio no era algo que desapareciera de la noche a la mañana. Había una corriente silenciosa de dudas que aún se cernía sobre él en ciertos momentos, pero eligió no dejarse abatir. Siempre que sentía que lo observaban con desconfianza, se concentraba aún más en su rendimiento. Sabía que no podía cambiar el pensamiento de todos de inmediato, pero podía controlar la manera en que respondía. Con cada oportunidad, Elijah demostraba su competencia, su ética y su pasión por la aviación. Poco a poco, esas acciones empezaron a superar los prejuicios, aunque algunas personas aún se resistieran a reconocer su valor. Además, Elijah encontró apoyo en nuevos compañeros que se convirtieron en aliados dentro del programa. Esas amistades marcaron la diferencia en los días más difíciles. Compartían experiencias, aprendían estrategias para enfrentar situaciones complejas y se daban consejos valiosos que ayudaban a moldear su visión. La presencia de Amara Johnson seguía siendo un pilar importante, ofreciendo orientación no solo técnica, sino también personal. Con cada conversación con ella, Elijah sentía que no solo seguía un camino, sino que ayudaba a pavimentarlo para quienes vendrían después. El ambiente aún presentaba desafíos, pero Elijah estaba cada vez más seguro de que con esfuerzo y perseverancia podría construir la carrera que siempre había soñado. Conforme avanzaba el programa, Elijah tuvo la oportunidad de participar en un vuelo de entrenamiento que sería observado por la directiva de Horizon Airlines. El nerviosismo era inevitable, pero sabía que se había preparado para ese momento. Junto a Amara Johnson, quien lo servía de mentora, Elijah sintió una mezcla de ansiedad y determinación mientras ajustaba los controles en el simulador de vuelo. Durante la simulación, se le pidió que asumiera el mando en una situación de emergencia simulada, una falla en uno de los motores. La sala, llena de miradas atentas, se quedó en silencio cuando Elijah actuó rápidamente, aplicando los protocolos correctos y estabilizando la aeronave virtual. Al concluir el procedimiento, escuchó un elogio del instructor principal, un gesto raro y significativo. Amara esbozó una leve sonrisa, indicando que había hecho lo esperado, y más. Ese reconocimiento fue un antes y un después para Elijah. No solo se sintió más confiado en su habilidad técnica, sino que también comenzó a ver que su lugar allí era fruto del mérito y no de condescendencia. Con cada ejercicio, cada retroalimentación positiva, el joven consolidaba la certeza de que su futuro en la aviación estaba al alcance.
Aún enfrentaba miradas de duda y situaciones incómodas, pero ahora esas barreras no lo paralizaban. Elijah había comprendido que la superación no era un evento único, sino un proceso constante. Y aquel día, al salir de la sala del simulador, sintió por primera vez que estaba más cerca que nunca de realizar el sueño que lo había guiado desde la infancia. Durante una pausa en uno de los días más intensos de entrenamiento, Elijah se sentó en un rincón del hangar, observando los aviones estacionados a lo lejos. Era un momento de raro silencio, y aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre lo mucho que había cambiado desde aquel primer día lleno de tensión. Recordó el episodio con Whitman, el apoyo de su padre y de Amara, las conversaciones motivadoras y las lecciones aprendidas. En ese instante sintió que había algo más profundo en su camino. No se trataba solo de alcanzar el sueño de ser piloto, sino de demostrarse a sí mismo una y otra vez que era capaz de enfrentar lo que viniera. Allí, sentado en silencio, con el olor a combustible en el aire y el sonido distante de motores, Elijah encontró un tipo de fortaleza interna que nunca imaginó poseer. Fue en ese momento de introspección cuando Amara apareció. «Te veo, Elijah», dijo ella acercándose, «y veo que aún tienes mucho por conquistar». Esas palabras, simples pero cargadas de significado, tocaron algo dentro de él. Elijah alzó viéndola no solo como una mentora, sino como un ejemplo de lo que él podía llegar a ser. Amara era la prueba viviente de que, a pesar de las adversidades, era posible romper barreras y alcanzar los objetivos más altos. Elijah sonrió y respondió, «Aún estoy empezando, pero gracias por creer en mí». Amara asintió, sabiendo que a veces lo único que alguien necesita para seguir adelante es una chispa de confianza. Elijah guardó aquellas palabras en su corazón, decidido a transformarlas en combustible para cada nuevo desafío. Al día siguiente, Elijah fue llamado para una reunión inesperada en la sala de briefing de Horizon Airlines. Entró, algo aprensivo, y encontró a David, Amara y la supervisora Reynolds ya reunidos. Sobre la mesa había documentos, informes y algunas imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hangar. Era evidente que aquello no se trataba de un encuentro ordinario. David comenzó explicando que, tras el incidente inicial con Whitman, había llevado el caso a la FAA, la cual había iniciado una investigación sobre prácticas discriminatorias en varias compañías aéreas. Amara añadió, diciendo que era una oportunidad única para implementar cambios reales en la cultura de la empresa. Elijah, que hasta ese momento pensaba estar allí solo para escuchar, se sorprendió al ser invitado a participar en la discusión como una voz joven y representativa. Aunque sorprendido, Elijah sintió una mezcla de responsabilidad y orgullo al darse cuenta de que su experiencia ahora tenía un peso mayor. No era solo el chico que había sufrido un acto de prejuicio, era alguien que, aún en el inicio de su carrera, tenía la oportunidad de ayudar a construir un ambiente más justo para todos. Durante la reunión, habló sobre sus experiencias en el programa, las dificultades enfrentadas y las personas que hicieron la diferencia. Su honestidad y autenticidad conmovieron a todos en la sala. Cuando el encuentro terminó, Reynolds dejó claro que Horizon estaba comprometida a transformar lo que antes era solo una promesa en acciones concretas. Elijah salió de allí con un sentimiento nuevo, el de que, además de ser piloto, podía ser parte de un cambio mucho mayor de lo que imaginaba. Con el paso del tiempo, la actitud de Elijah en el programa comenzó a convertirse en una inspiración para otros estudiantes. No solo demostraba habilidades técnicas y disciplina, sino que también era un ejemplo de resiliencia. Cuando surgían conversaciones en grupo sobre desafíos personales,
Elijah escuchaba atentamente y, siempre que podía, compartía un poco de su historia. Hablaba sobre la importancia de no rendirse ante los obstáculos, de cómo el apoyo de figuras como su padre y Amara había sido crucial, y, sobre todo, de cómo creía que la aviación debía ser un campo abierto para todos aquellos que tuvieran pasión y capacidad, sin importar su origen o apariencia. Ese enfoque empático conquistó la admiración de compañeros que antes lo miraban con recelo. Mientras tanto, Amara continuaba desempeñando el papel de mentora y consejera. En uno de los ejercicios más desafiantes, en el que Elijah tuvo que realizar un aterrizaje simulado en condiciones extremas, ella se quedó a su lado, guiándolo paso a paso. Cuando Elijah completó la maniobra con éxito, Amara sonrió y dijo: «¿Ves? Estás listo para volar más alto de lo que imaginas». Esas palabras resonaron profundamente en el corazón del joven, alimentando la confianza que estaba construyendo. Cada pequeña victoria reforzaba en Elijah la convicción de que no solo pertenecía a ese lugar, sino que también tenía algo único que ofrecer: su perspectiva, su historia y su determinación inquebrantable. Un día, mientras esperaba su turno para participar en una presentación técnica, Elijah se encontró con un grupo de nuevos estudiantes que acababan de ingresar al programa. Parecían nerviosos, intercambiando miradas ansiosas y susurrando entre sí. Elijah se acercó, entabló conversación y compartió un poco de su experiencia. Contó cómo al principio también sintió ese mismo frío en el estómago, pero que con el tiempo y la práctica, la confianza creció. Hablaba con sinceridad, sin ocultar las dificultades, pero también destacando las victorias que hicieron que cada desafío valiera la pena. Al final de la conversación, uno de los estudiantes comentó: «Eres como un veterano para nosotros, alguien que demuestra que es posible llegar allá». Esas palabras sorprendieron a Elijah, pero también le brindaron un reconfortante calor. Se dio cuenta de que ya estaba haciendo la diferencia, aunque sin percatarse. Además, su amistad con Amara Johnson seguía creciendo. Durante los descansos discutían más que solo procedimientos técnicos. Amara compartía historias de sus propias luchas y triunfos, y Elijah, a su vez, compartía ideas para hacer la aviación más accesible e inclusiva. Ese diálogo constante no solo alimentaba la motivación del joven, sino que también lo hacía sentir parte de algo más grande. Cada conversación era como un intercambio de energía, un recordatorio de que no solo estaba aprendiendo a volar, sino que también ayudaba a abrir nuevas rutas para quienes aún no habían despegado. Con el tiempo, Elijah llegó a ver cada nuevo día en el programa no solo como una etapa de aprendizaje, sino como una oportunidad para inspirar y construir algo que fuera más grande que él mismo. Cuando el programa entró en su fase final, Elijah ya no era el mismo joven que había comenzado, lleno de nerviosismo e incertidumbre. Sus habilidades técnicas estaban más pulidas que nunca. Pero lo más importante es que su confianza había alcanzado un nuevo nivel. Con cada nuevo ejercicio mostraba una calma y precisión que impresionaban tanto a instructores como a compañeros. Al mismo tiempo, Elijah tenía un entendimiento mucho más claro de su propósito. No quería ser solo un piloto, sino un símbolo de que cualquier persona, sin importar su origen, podía conquistar un espacio significativo en Midosapun, la aviación. Y esa idea lo guiaba en cada paso, alimentando su determinación. En una tarde nublada, Elijah fue llamado para participar en una simulación avanzada, en la que se pondría a prueba en situaciones críticas de emergencia.
con Amara Johnson en la cabina a su lado y otros instructores observando en vivo, el desafío parecía inmenso. Sin embargo, Elijah enfrentó cada fallo simulado de manera metódica y con confianza, ajustando controles y tomando decisiones rápidas y asertivas. Al final, el instructor jefe se levantó y aplaudió, acompañado por los demás. «Este es el tipo de profesional que queremos ver aquí», declaró. Elijah se quedó momentáneamente sin palabras. Para él, eso significaba más que un reconocimiento. Era la prueba de que todos los sacrificios, todas las barreras enfrentadas y todas las lecciones aprendidas estaban dando sus frutos. Después de la simulación, Elijah sintió un cambio sutil, pero poderoso en la forma en que era tratado. Aquellos que antes lo observaban con escepticismo ahora lo saludaban con respeto. Empezó a recibir invitaciones para participar en reuniones técnicas y discusiones estratégicas, algo que rara vez ocurría con los estudiantes. Amara, con su mirada atenta, notó esa transformación. «¿Lo ves?», dijo en tono alentador. «Vas construyendo tu reputación paso a paso». Elijah sonrió, pero sabía que aún había mucho por hacer. No quería solo ser aceptado, quería dejar un legado, abrir puertas para otros jóvenes que algún día estuvieran en el mismo lugar en que él estuvo. Fue entonces que David Jackson, su padre, trajo una noticia inesperada. Durante una conversación en la cena, David mencionó que estaba organizando un evento para destacar a los jóvenes talentos de la aviación, especialmente aquellos que habían enfrentado desafíos significativos para llegar a donde estaban. «Quiero que seas uno de los oradores, hijo», dijo. Elijah sintió que su corazón se aceleraba. Hablar en público sobre su experiencia era algo que nunca había imaginado. Pero David continuó. «Tu historia no es solo tuya, es la de todos los que creen en un futuro mejor». Elijah dudó, pero vio en los ojos de su padre la misma determinación que lo había guiado toda la vida. Sabía que para inspirar a otros, debía enfrentar esta nueva etapa con la misma valentía que lo había llevado hasta allí. La preparación para el evento fue intensa. Elijah dedicó noches a repasar su trayectoria, organizar sus ideas y practicar el discurso frente a Amara y otros amigos del programa. Cada ensayo era una oportunidad para reforzar los mensajes que quería transmitir: perseverancia, superación y la importancia de encontrar apoyo en quienes creen en tu potencial. Amara, con su paciencia característica, ofrecía consejos prácticos e incentivaba a Elijah a hablar desde el corazón, a compartir sus emociones y a demostrar que detrás de la placa y el uniforme había una persona que había enfrentado mucho para llegar allí. Con el paso de los días, el nerviosismo empezó a dar paso a un sentimiento de propósito mayor. En la noche del evento, Elijah subió al escenario bajo la atenta mirada de decenas de personas. Había jóvenes aspirantes, pilotos experimentados y representantes de las principales compañías aéreas del país. Cuando comenzó a hablar, su voz tembló un poco, pero pronto ganó firmeza. Elijah describió los momentos de duda, las situaciones de prejuicio, las miradas de desdén y al mismo tiempo recordó el apoyo de su padre, de Amara y de otros que creyeron en él cuando él mismo vacilaba. A medida que avanzaba su discurso, el público no podía apartar la mirada. Cada palabra parecía resonar en la sala, tocando a aquellos que ya habían enfrentado dificultades similares e inspirando a los jóvenes que soñaban con seguir el mismo camino. Al terminar, Elijah fue ovacionado de pie, y en ese momento supo que su historia ya comenzaba a marcar la diferencia. Después del evento, Elijah notó que las personas comenzaron a acercarse más, no solo en el programa, sino también fuera de él. Estudiantes de otros estados, jóvenes que jamás habían considerado la aviación como una carrera posible, enviaban mensajes agradeciéndole por su valentía y sus palabras.
se sorprendió al darse cuenta del alcance que su historia estaba teniendo. Amara comentó, sonriendo, «Estás inspirando a una nueva generación, Elijah. Eso es mucho más que tu sueño. Se trata de mostrar que esos sueños son posibles para todos». Elijah sintió el peso de esas palabras, pero también un sentimiento de orgullo. Por primera vez veía claramente el impacto que estaba causando. Mientras tanto, el trabajo en el programa continuaba. Elijah aún enfrentaba desafíos técnicos y momentos de tensión, pero algo había cambiado en su interior. Estaba más seguro, más consciente de sus habilidades y de su valor. Cada vez que asumía un nuevo ejercicio en el simulador o participaba en una discusión sobre procedimientos, sentía que contribuía a algo mayor. Los compañeros que antes lo miraban con desconfianza ahora buscaban su opinión y respetaban sus decisiones. Elijah se dio cuenta de que su camino personal estaba ayudando a transformar el ambiente a su alrededor. Y, aunque la lucha contra prejuicios y barreras aún no había terminado, sabía que cada día estaba mejor preparado para enfrentar lo que viniera. Con el paso del tiempo, Elijah empezó a notar cambios sutiles en el propio programa. Pequeños ajustes en las dinámicas, mayor apertura para discutir sobre diversidad e incluso un esfuerzo visible por parte de la supervisión para crear un ambiente más inclusivo. Sabía que esos cambios no se debían exclusivamente a él, pero entendía que su presencia y sus acciones habían contribuido a ello. Amara, siempre a su lado, se aseguraba de recordarle que los cambios reales suceden gradualmente, pero siempre comienzan con personas dispuestas a posicionarse. «Has plantado una semilla, Elijah», le decía, «y ahora ves cómo brotan las primeras hojas». Al mismo tiempo, David Jackson continuaba su labor tras bastidores. Organizaba encuentros, conversaba con ejecutivos y presionaba por políticas más claras contra la discriminación. Elijah seguía de cerca las iniciativas de su padre y en algunas ocasiones incluso participaba en reuniones importantes. Comprendía que su camino no era aislado, sino parte de un movimiento mayor, una corriente que lentamente ganaba fuerza. La conexión con su padre se fortalecía, alimentada por la certeza de que juntos estaban construyendo algo significativo. Para Elijah, cada pequeña victoria, cada avance, era la prueba de que la lucha valía la pena y que el futuro, a pesar de todos los desafíos, podía ser mucho más prometedor de lo que jamás había imaginado. En un día de entrenamiento avanzado, Elijah fue informado de que tendría su primera experiencia práctica en un simulador de última generación, el mismo utilizado para entrenar a pilotos en actividad. La noticia fue recibida con entusiasmo, pero también con ese nerviosismo que él conocía bien. Amara estaba allí para orientarlo. Al ingresar al simulador, Elijah se encontró con un panel de instrumentos aún más complejo que cualquiera que hubiera visto. Aún así, se sintió listo para el desafío. Con la voz calmada de Amara en el comunicador, inició la simulación, ajustando altitudes, monitoreando niveles de combustible y preparándose para un aterrizaje en condiciones climáticas adversas. La prueba fue intensa. La simulación incluía vientos fuertes, visibilidad reducida y fallos técnicos simulados que exigían decisiones rápidas. Elijah mantuvo el enfoque, aplicando todo lo que había aprendido durante el programa. Cuando finalmente logró completar el aterrizaje con éxito, escuchó la voz de Amara en el radio. «Excelente trabajo. Hiciste lo que haría un piloto de verdad». Al salir del simulador, fue recibido por un breve pero sincero aplauso del equipo técnico que seguía la sesión. Era otro logro, pero no solo eso. Era un momento en el que Elijah sintió, más que nunca, que estaba realmente formando parte del universo con el que siempre había soñado. A lo largo de los meses, la evolución de Elijah comenzó a reflejarse en su postura y confianza.
Se convirtió en una referencia entre sus compañeros, no solo por sus habilidades técnicas, sino también por la forma en que enfrentaba las adversidades. Los novatos frecuentemente acudían a él para pedir consejos, y él siempre se tomaba el tiempo para escucharlos atentamente y animar a cada uno a no rendirse. Elijah sabía que las palabras de aliento que había recibido de Amara y de su padre habían sido cruciales para su propio camino, y quería ofrecer el mismo apoyo a quien lo necesitara. Con el tiempo, se dio cuenta de que, de alguna manera, ya estaba desempeñando el rol que siempre admiró en Amara, el de mentor. Además, su relación con David se volvió aún más estrecha. Padre e hijo dedicaban horas a discutir la industria de la aviación, los desafíos que enfrentaba y los cambios que aún eran necesarios. Elijah veía en su padre un ejemplo de resiliencia y compromiso, alguien que usaba su posición para abrir más puertas para los jóvenes. David, por su parte, se llenaba de orgullo al ver cuánto había crecido Elijah, no solo como estudiante, sino como agente de cambio. Compartían una visión: hacer que el ambiente aeronáutico fuera más inclusivo y acogedor para todos. Esa visión para Elijah era más que un sueño. Era un propósito que lo motivaba a seguir dedicándose día tras día. En una mañana lluviosa, Elijah recibió una llamada inesperada. Era Amara, pidiéndole que la encontrara en el hangar principal. Al llegar, vio que ella estaba acompañada por un grupo de pilotos veteranos y miembros de la directiva de Horizon. Con una sonrisa de satisfacción, Amara anunció que Elijah sería homenajeado por su contribución al programa y por su papel inspirador entre los nuevos estudiantes. Elijah se quedó sin palabras. Se había concentrado tanto en dar lo mejor de sí que nunca había imaginado que sus esfuerzos serían reconocidos de esa manera. La ceremonia fue breve, pero impactante. Recibió un emblema especial del programa, un símbolo que lo distinguía como un ejemplo de dedicación y superación. Después de la ceremonia, Amara lo llamó a un lado. Elijah, quiero que sepas que esto es solo el comienzo. Lo que haces aquí no termina cuando el programa acaba. Estás ayudando a cambiar la forma en que la gente piensa, cómo actúa. Nunca subestimes el impacto de tus actitudes. Elijah sintió un calor reconfortante al escuchar esas palabras. Reafirmaron en su mente que además de perseguir su sueño personal, estaba abriendo un camino para otros jóvenes que, en el futuro, podrían verlo como una prueba viviente de que era posible. Más que nunca, Elijah comprendió que su camino era más que una meta individual. Era una misión compartida. En los meses siguientes, el programa entró en su fase más avanzada, y Elijah fue desafiado a demostrar su capacidad en situaciones cada vez más complejas. Se destacó en evaluaciones prácticas, análisis de datos aeronáuticos y simulaciones de emergencias que exigían calma y precisión. La retroalimentación positiva que recibió no era solo un reflejo de sus habilidades, sino también del respeto que había ganado con el tiempo. Instructores que antes eran reservados, ahora lo elogiaban abiertamente, y sus compañeros frecuentemente le pedían ayuda en ejercicios difíciles. Elijah comenzó a sentir que finalmente había superado las barreras iniciales. Pero a pesar de los logros, sabía que la lucha contra prejuicios más sutiles y arraigados continuaría. En una de esas sesiones, Amara llamó a Elijah para una conversación particular. «Sabes que esto es solo el comienzo, ¿verdad?», dijo, mirándolo fijamente a los ojos. «En el mundo real aún encontrarás personas que te cuestionarán solo por ser quien eres. Pero si hay algo que has demostrado aquí, es que eres más que capaz. Nunca lo olvides». Esas palabras se quedaron con Elijah. Sabía que, independientemente de lo que viniera, ya había construido una base sólida.
No se trataba solo de aprender a pilotar un avión, se estaba preparando para enfrentar la vida con la misma determinación que lo había traído hasta allí. Y con cada nuevo desafío se sentía más preparado para lo que el futuro le deparara. Con el término del programa acercándose, Elijah empezó a pensar en lo que vendría después. Sabía que el siguiente paso sería ingresar a un curso formal de formación de pilotos, pero también reconocía que su experiencia en el programa de Horizon ya lo había transformado profundamente. Al mirar hacia atrás, veía no solo las dificultades y los momentos de duda, sino también a las personas que creyeron en él y las victorias que logró con su esfuerzo. Ese conjunto de experiencias hizo que enfrentara el futuro con más coraje y determinación. Sabía que el camino hacia la cabina de mando aún sería largo, pero también tenía la certeza de que estaba preparado para recorrer esa jornada. Amara, siempre atenta, percibió ese cambio en Elijah. En una de sus últimas conversaciones, antes del cierre del programa, le dijo: «Tienes lo que se necesita, no porque sea fácil o porque alguien te lo haya regalado, sino porque trabajaste duro, enfrentaste cada obstáculo y nunca perdiste la fe en ti mismo». Elijah absorbió esas palabras, sintiendo el peso y el valor de cada una. Comprendió que, por más desafiante que fuera el mundo de la aviación, tenía no solo la capacidad técnica, sino también la fortaleza mental y emocional para destacar. Y eso era algo que nadie podría quitarle. En los últimos días del programa, Elijah empezó a recibir mensajes de personas que habían escuchado su historia en el evento en el que fue homenajeado. Jóvenes de varias partes del país compartían sus aspiraciones y cómo la trayectoria de Elijah los había inspirado a creer en sus propios sueños. Aunque al principio dudó, Elijah se aseguró de responder a cada mensaje. Quería que todos sintieran el mismo ánimo que él recibió de Amara y de su padre. Con el tiempo se dio cuenta de que se había convertido en un símbolo de superación. Y aunque él mismo no se veía como alguien especial, sabía que su camino era una prueba de que persistir ante la adversidad podía abrir caminos para muchos otros. Además, los cambios en el programa comenzaron a hacerse más evidentes. El esfuerzo colectivo por crear un ambiente más inclusivo fue reconocido por la directiva y la supervisora. Reynolds comentó a Elijah: «Lo que hiciste aquí, incluso sin darte cuenta, ayudó a transformar la manera en que vemos a nuestros propios alumnos». Esas palabras reafirmaron que la lucha de Elijah no fue en vano. Entendió que su historia tenía un impacto mucho mayor que su experiencia personal. Estaba ayudando a redefinir un sistema y a demostrar que era posible construir una aviación más justa y diversa. Al final, Elijah sintió que no solo cumplió su papel, sino que también dejó un legado. Después del cierre oficial del programa, Elijah recibió una llamada inesperada de uno de los directores de Horizon Airlines. El ejecutivo explicó que aunque el programa había terminado, la compañía estaba interesada en seguir de cerca su trayectoria. Mencionó la posibilidad de una pasantía remunerada en el Departamento de Operaciones de Vuelo, algo que rara vez se ofrecía a estudiantes tan jóvenes. Elijah se sorprendió, pero también se sintió entusiasmado. Para él, esa oportunidad no era solo una ocasión para seguir aprendiendo, sino una validación de todo lo que había logrado hasta ese momento. Aceptó la oferta, sintiendo que el horizonte se ampliaba cada vez más. Cuando contó la novedad a Amara, ella sonrió y respondió con una de sus frases características: «Estás despegando, Elijah». Rieron juntos, pero Elijah sabía que aquellas palabras tenían un significado profundo. Estaba dejando atrás las incertidumbres del comienzo y embarcándose en una nueva fase de su camino. La pasantía era un peldaño importante hacia el sueño de convertirse en piloto. Más que eso,
Era una oportunidad para seguir influyendo positivamente en el ambiente a su alrededor. Elijah enfrentaba esta nueva etapa con el mismo espíritu que lo había guiado desde el primer día. La certeza de que, con determinación y apoyo, no había cielo que no pudiera alcanzar. En el primer día de la pasantía, Elijah se vistió con el uniforme con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Aunque ya había pasado por situaciones desafiantes, aquel era un ambiente nuevo, con responsabilidades distintas. Al llegar al departamento de operaciones, fue recibido por el equipo con cordialidad y curiosidad. Algunos ya conocían su historia, otros solo veían en él a un joven dedicado y prometedor. Elijah decidió que, a lo largo de la pasantía, haría exactamente lo que había hecho en el programa: trabajar duro, aprender de cada oportunidad y demostrar que su lugar allí era fruto de mucho esfuerzo y determinación. Al final de la primera semana, Elijah ya se sentía más a gusto. Empezó a dominar tareas como el análisis de registros de vuelo y la actualización de planes de contingencia. Poco a poco, sus supervisores comenzaron a confiar en él para tareas más complejas, y sus compañeros frecuentemente acudían a pedirle opinión. Elijah notó que el respeto que había ganado durante el programa seguía creciendo. Más importante aún, vio que cada pequeña victoria en la pasantía era otra prueba de que estaba en el camino correcto. Sabía que aún le quedaba un largo recorrido, pero también tenía la confianza de que estaba listo para enfrentar los desafíos venideros. Conforme pasaban los meses, Elijah empezó a construir una red de contactos que iba mucho más allá del programa y la pasantía. Participaba en seminarios, hacía preguntas a los veteranos y absorbía todo lo que podía sobre las diferentes áreas de la aviación. Al mismo tiempo, su presencia constante en reuniones y ejercicios prácticos era un recordatorio para todos de que no estaba allí por casualidad. Elijah había ganado el respeto de personas influyentes en el sector que veían en él un futuro prometedor. Más que eso, veían a alguien que, a pesar de su juventud, tenía una visión clara de cómo contribuir a un ambiente más igualitario e innovador. Sin embargo, Elijah también sabía que el reconocimiento no significaba que estaba libre de desafíos. Aún había momentos de duda, miradas desconfiadas y situaciones en las que sentía que tenía que esforzarse el doble para ser tomado en serio. Pero, en lugar de desanimarse, usaba esos episodios como combustible para seguir creciendo. Cada nueva habilidad que adquiría, cada elogio que recibía de compañeros o supervisores, era una pequeña victoria contra las barreras que había enfrentado desde el principio. Estaba más decidido que nunca a alcanzar la cabina de mando y al mismo tiempo a inspirar a una nueva generación de profesionales a soñar en grande y trabajar duro para lograr sus objetivos. Durante un encuentro anual de profesionales de la aviación, Elijah tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los nombres más destacados del sector. Al escuchar sus historias, se dio cuenta de que, incluso entre los más experimentados, existían desafíos constantes y la necesidad de reinventarse. Esas conversaciones reforzaron en Elijah la idea de que el aprendizaje nunca terminaba. Empezó a invertir más tiempo en estudios avanzados, inscribiéndose en cursos en línea, participando en foros especializados y siguiendo las tendencias tecnológicas que prometían transformar la aviación. Con cada nueva etapa, su determinación se fortalecía y se sentía cada vez más preparado para los desafíos futuros. Además, Elijah comenzó a desarrollar un proyecto personal, una guía de recursos para estudiantes interesados en seguir una carrera en la aviación. Quería compartir todo lo que había aprendido y crear un material que sirviera de punto de partida para aquellos que no sabían por dónde empezar.
Con la ayuda de Amara y David, reunió información sobre programas de entrenamiento, becas e incluso consejos sobre cómo lidiar con el prejuicio y la duda. Cuando presentó la primera versión de la guía a un grupo de jóvenes aspirantes, el impacto fue inmediato. Muchos dijeron que nunca habían encontrado algo tan claro y accesible. Para Elijah, eso era más que un proyecto. Era una forma de retribuir y abrir caminos para los demás. A lo largo de su camino, Elijah se dio cuenta de que el impacto de sus acciones iba más allá de inspirar a jóvenes. Empezó a recibir mensajes de pilotos veteranos que, al ver su valentía y determinación, comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes y sobre cómo podían ayudar a cambiar la cultura de la aviación. Esos pequeños signos de transformación le daban a Elijah la certeza de que, incluso sin darse cuenta, estaba contribuyendo a un cambio estructural en el sector. Nunca había buscado ser una figura pública, pero su historia, ya conocida por muchos, lo convertía en una referencia. Y él aceptaba esa responsabilidad con humildad, pero también con firmeza, sabiendo que cada paso adelante significaba abrir más puertas para otros. Mientras tanto, la relación con su padre, David, solo se fortalecía. Elijah solía decir que, sin el apoyo incondicional de David, no habría llegado tan lejos. Pero David siempre respondía: «El mérito es todo tuyo, hijo. Yo solo estuve a tu lado, pero fuiste tú quien voló por cuenta propia». Esas palabras se quedaban con Elijah, recordándole que su trayectoria se construyó en conjunto, con el apoyo de quienes creyeron en él y con su propia determinación de no rendirse jamás. Con el tiempo, Elijah empezó a pensar en un futuro en el que no solo pilotaría aeronaves, sino que también ayudaría a construir un mundo en el que la aviación fuera más accesible y acogedora para todos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. En una tarde tranquila, mientras caminaba por el hangar, Elijah encontró a Amara conversando con un grupo de nuevos aprendices. Se detuvo por un instante y observó la escena, recordando cuando él mismo era uno de los rostros nerviosos y ansiosos en aquellas reuniones. Ahora, sin embargo, se sentía más a gusto. Amara notó la presencia de Elijah y lo llamó para que se uniera al grupo. «Este es Elijah», dijo con tono de orgullo. «Él sabe muy bien lo que ustedes están sintiendo y es la prueba viviente de que el trabajo duro y la perseverancia realmente valen la pena». Elijah se sonrojó un poco con el elogio, pero sonrió y compartió unas palabras de aliento. Sabía lo mucho que un gesto tan simple podía marcar la diferencia para quien estuviera empezando. Después de la conversación, Elijah y Amara quedaron a solas por un momento. Ella le puso la mano en el hombro y dijo: «Elijah, te estás convirtiendo en el mentor que yo sabía que podías ser, y esto es solo el comienzo». Esas palabras quedaron grabadas en su mente mientras continuaba su camino por el hangar. Se dio cuenta de que, además de alcanzar sus propias metas, estaba cumpliendo un rol mayor, el de crear una cultura de apoyo e incentivo dentro de la aviación. Esa constatación le trajo un nuevo sentido de propósito, uno que lo motivaba a seguir avanzando, sabiendo que, a cada paso, ayudaba a abrir más caminos para los que vendrían después. Conforme pasaba el tiempo, Elijah empezó a recibir invitaciones para participar en paneles y discusiones sobre inclusión en la aviación. Frecuentemente lo solicitaban para compartir sus experiencias y las lecciones que había aprendido a lo largo de su camino. Al principio, sentía algo de incomodidad ante la idea de hablar en público. Después de todo, no se veía como una figura pública, sino como alguien que simplemente había persistido en seguir su sueño. Sin embargo, a medida que subía al escenario y veía a la audiencia llena de jóvenes aspirantes, Elijah se daba cuenta de que su historia realmente marcaba la diferencia.
Hablaba con honestidad sobre los desafíos enfrentados y sobre cómo encontrar el apoyo en las personas adecuadas. Había marcado toda la diferencia. Cada evento reforzaba la idea de que su trayectoria no era solo personal, sino también una fuente de inspiración y cambio para muchos otros. Mientras tanto, David continuaba siendo un pilar fundamental en su vida. Padre e hijo pasaban a trabajar juntos en proyectos orientados a promover la diversidad en el sector. Elijah admiraba la incansable dedicación de David, quien utilizaba su posición de influencia para abrir más oportunidades a jóvenes de todos los orígenes. Juntos, lideraron iniciativas que incluían charlas, becas y mentorías. Elijah veía esas acciones como una extensión natural de su propia trayectoria, un reflejo del compromiso que ambos compartían por construir un ambiente más justo y accesible en la aviación. Esa alianza no solo fortalecía el vínculo entre ellos, sino que también multiplicaba el impacto positivo de sus acciones, creando un movimiento que iba mucho más allá de sus historias individuales. Con el paso del tiempo, la influencia de Elijah creció de manera sorprendente. No solo continuaba avanzando en su propia formación como piloto, sino que también desempeñaba un papel central en las iniciativas de inclusión y diversidad de la compañía. Horizon Airlines, inspirada por su trayectoria, comenzó a implementar nuevos programas de reclutamiento, talleres de sensibilización y proyectos que incentivaban a más jóvenes de comunidades subrepresentadas a considerar la aviación como una carrera viable. Elijah se sentía orgulloso al ver que su historia contribuía a transformar el sector de forma concreta. En reuniones y eventos se convertía en la voz de una nueva generación de profesionales, demostrando que, con esfuerzo y apoyo, se podían superar las barreras. Amara Johnson, siempre atenta, seguía apoyándolo como mentora y amiga. Durante una conversación en el simulador, ella comentó: «Te has convertido en mucho más que un piloto en formación, Elijah. Eres un puente, una conexión entre lo que fue la aviación y lo que puede llegar a ser». Esas palabras tocaron profundamente a Elijah, pues sabía lo mucho que Amara había luchado para abrirse camino. La veía como el ejemplo de lo que él deseaba ser en el futuro. Alguien que no solo pilotea aeronaves, sino que también allana el camino para que otros lo sigan. Elijah comprendió que su camino no era solo alcanzar un objetivo personal, sino ayudar a construir una aviación más justa, inclusiva y humana. Sin embargo, Elijah sabía que su misión no terminaría tan pronto. Mientras se acercaba a concluir la pasantía e iniciar la formación formal de piloto, comenzó a pensar en formas de expandir su influencia. Inspirado por el impacto que su guía había causado, Elijah decidió crear un canal en línea en el que pudiera compartir su trayectoria, consejos prácticos e historias de superación. La idea era alcanzar a más jóvenes, especialmente a aquellos que quizás nunca hubieran considerado la aviación como una opción. En poco tiempo, su canal empezó a ganar seguidores y comenzó a recibir mensajes de agradecimiento de personas de todo el mundo. El proyecto no solo ayudaba a desmitificar la carrera de piloto, sino que también demostraba que con determinación y apoyo, cualquiera podía perseguir sus sueños. David, siempre orgulloso, apoyaba la iniciativa de Elijah, ayudándolo a estructurar las ideas e incluso participando en algunas transmisiones en vivo. Padre e hijo compartían la misma visión de que la aviación debía ser un espacio para todos. Entendían que la trayectoria de Elijah era un símbolo de algo mayor, un movimiento que apenas estaba comenzando. Amara, en su rol de mentora, también seguía el canal y ofrecía consejos sobre los temas tratados. Para Elijah, este nuevo proyecto era más que un medio de comunicación. Era una extensión de su misión:
Continuaba avanzando en su propia carrera, pero ahora con la certeza de que estaba ayudando a otros a despegar en sus propias trayectorias. A medida que el canal crecía, Elijah empezó a recibir invitaciones para dar charlas en escuelas, universidades y ferias de carreras. Se aseguraba de asistir a cada evento, aunque eso significara reorganizar su rutina. Para él, era importante estar presente, mirar a los ojos de las personas y decirles que, incluso ante desafíos aparentemente insuperables, era posible alcanzar lo que se soñaba. Esas charlas, en una de Elijah notó a un joven en la primera fila que parecía especialmente concentrado en cada palabra. Al terminar el evento, el muchacho se acercó y le dijo: «Nunca pensé que alguien como yo podría ser piloto, pero ahora creo que puedo intentarlo». Aquello quedó en la mente de Elijah por días. Sabía que su trabajo estaba teniendo un impacto real, cambiando la forma en que las personas veían sus propias posibilidades. Mientras tanto, él seguía progresando en su formación técnica. Elijah estaba más cerca que nunca de obtener su licencia de piloto. Cada vuelo de entrenamiento, cada hora acumulada en los simuladores, lo acercaba a la realización de un sueño que parecía tan lejano años atrás. Pero también comprendía que el significado de su objetivo había cambiado. No se trataba solo de volar, era demostrar que todos tenían derecho a estar allí. Amara solía recordarle que estaba rompiendo barreras, no solo para sí mismo, sino para muchos otros que vendrían después. Ese pensamiento le daba una motivación aún mayor para seguir adelante, incluso cuando el cansancio y la presión parecían dominar. No solo estaba construyendo una carrera, estaba ayudando a moldear un futuro. El día en que Elijah recibió su licencia de piloto comercial estuvo marcado por emociones intensas. Recordó cada obstáculo enfrentado, las noches en vela, las palabras de apoyo de Amara, la mirada firme y segura de David. La ceremonia fue sencilla, pero significativa. Al sostener el certificado Elijah no pudo contener las lágrimas. Pensó en los jóvenes que le enviaban mensajes, en las conversaciones que había tenido a lo largo de los años y en las oportunidades que ahora se le abrían. Sabía que su esfuerzo no era solo para él, sino para todos los que vendrían después, para aquellos que necesitaban un ejemplo de que era posible llegar, incluso frente a tantas adversidades. Tras la ceremonia, Amara y David lo abrazaron. Amara, siempre directa, le dijo: «Ahora realmente estás listo para volar, no solo en el cielo, sino en la vida. Recuerda que no estás solo en este viaje, todos estamos apoyándote». Elijah asintió, sintiendo el peso de aquellas palabras. Sabía que el apoyo que había recibido era una gran parte de lo que lo había llevado hasta allí. Más que nunca, estaba decidido a retribuir todo lo que le habían dado. Continuaría enseñando, guiando e inspirando. Al fin y al cabo, su destino no era solo pilotar aeronaves. Era marcar la diferencia en la vida de quienes soñaban con el mismo horizonte. Después de obtener la licencia, Elijah empezó a trabajar como copiloto en vuelos regionales. La sensación de estar en la cabina de mando, conduciendo pasajeros de manera segura de un lugar a otro, era indescriptible. Con cada despegue recordaba los momentos de duda y las palabras de aliento que lo habían llevado hasta allí. Sabía que esa era solo la primera etapa de su carrera. Mientras miraba el panel de instrumentos y veía el horizonte frente a él, Elijah sentía que finalmente estaba donde siempre había soñado, pero también comprendía que su camino no era solo sobre él. Cada vuelo era una prueba de que la perseverancia y el apoyo eran fundamentales para romper barreras. Entre bastidores, Elijah seguía manteniendo su canal en línea, respondiendo preguntas, publicando videos sobre la rutina de un piloto e incentivando a jóvenes de diversas procedencias a perseguir sus ambiciones en la aviación. Su público crecía continuamente y recibía mensajes
de estudiantes que decían haber cambiado sus elecciones de carrera al escuchar su historia. Para Elijah, ese impacto era tan gratificante como estar en los cielos. Sentía que, al compartir su experiencia, estaba sembrando semillas que podrían crecer y florecer mucho más allá de su propia trayectoria. Poco a poco, Elijah empezó a notar cómo su influencia iba más allá de lo que él podía imaginar. En un evento de aviación, conoció a una joven llamada Ana que, con brillo en los ojos, le contó cómo había encontrado su canal en un momento de duda y cómo eso la motivó a inscribirse en un curso técnico de aviación. Yo pensaba que nunca sería posible, pero cuando vi tu historia, comprendí que valía la pena intentarlo, dijo, sonriendo tímidamente. Elijah sintió una inmensa alegría, pues sabía que ese era exactamente el objetivo, abrir caminos e inspirar a las personas a perseguir sus sueños, por muy desafiantes que parecieran. Mientras tanto, David seguía trabajando tras bastidores, organizando charlas y eventos para jóvenes interesados en la aviación. Elijah siempre se aseguraba de participar, compartiendo sus experiencias de forma honesta y humilde. Hablaba de las dificultades que enfrentó, pero también del apoyo inestimable que recibió a lo largo del camino, y en cada mirada atenta en la audiencia, Elijah veía el reflejo de lo que él mismo sintió cuando empezó. Para él, esos momentos eran un recordatorio constante de que su camino no era solo sobre volar, sino sobre ayudar a otros a despegar también. Con el paso de los años, Elijah se convirtió en un piloto respetado y en una referencia en la aviación. No solo acumulaba horas de vuelo y avanzaba en su carrera, sino que también continuaba inspirando a una nueva generación de pilotos. Su historia ya era conocida por muchos, y con frecuencia lo invitaban a participar en eventos de formación y debates sobre inclusión en el sector. En cada una de esas ocasiones, Elijah se aseguraba de recordar la importancia de creer en uno mismo, buscar apoyo y nunca rendirse ante las dificultades. Su mensaje era claro: el camino puede ser duro, pero la recompensa vale cada paso. Elijah también se involucró en programas de mentoría, ayudando a jóvenes que, al igual que él en el pasado, enfrentaban barreras para ingresar al mundo de la aviación. Sabía que su papel no era solo alcanzar sus propios objetivos, sino ayudar a otros a creer que sus sueños eran posibles. Para él, cada historia de éxito de alguien a quien inspiraba era una victoria tan significativa como sus propias conquistas. Y mientras Elijah continuaba pilotando, enseñando e inspirando, sentía que su misión apenas comenzaba. Con una trayectoria sólida en la aviación, Elijah también pasó a integrar grupos de trabajo dedicados a aumentar la diversidad y la equidad en el sector. Sabía que aún había mucho por mejorar, pero sentía que estaba contribuyendo a abrir puertas que antes parecían cerradas. En reuniones con ejecutivos, siempre recordaba que el cambio no provenía solo de iniciativas institucionales, sino también de historias reales de superación, como la suya. Creía que, al mostrar el impacto humano de políticas más inclusivas, se podría transformar la cultura de la aviación de manera duradera. Mientras tanto, la relación con Amara y David se mantenía fuerte. Ellos eran más que una mentora y un padre. Eran socios en un movimiento destinado a construir un futuro mejor para todos en la aviación. Elijah a menudo recordaba las palabras de Amara. No solo estás volando tú, estás llevando a otros a volar contigo. Esa frase lo guiaba en cada decisión, en cada vuelo, en cada conversación. Para él, el sueño de infancia de pilotar un avión se había convertido en algo mucho más que volar. Ahora formaba parte de un movimiento que transformaba vidas y ampliaba horizontes, un paso a la vez.
Al regresar de uno de sus vuelos más desafiantes, Elijah se quedó solo un momento en la cabina, observando el cielo que comenzaba a oscurecer. Pensó en todo lo que había logrado, en todas las veces que dudaron de él, pero también en todas las manos que se extendieron para ayudarlo a continuar. Recordó las palabras de su padre, el apoyo de Amara, los mensajes de los jóvenes que se inspiraron en su camino. Elijah comprendió que cada lucha, cada victoria, había formado no solo a un piloto, sino a una persona con la fuerza para transformar lo que antes parecía imposible en algo real y alcanzable. Al salir de la cabina, sintió el peso de la responsabilidad y la alegría que conllevaba lo que había logrado. Sabía que su historia era solo una parte de un movimiento mayor, un ejemplo de lo que se puede alcanzar con determinación, apoyo y una visión clara del futuro. Y, mientras caminaba por el aeropuerto, saludado por colegas y reconocido por jóvenes que lo admiraban, Elijah se sintió más liviano. Había despegado y ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo. Su camino era la prueba viviente de que el cielo no era el límite, sino solo el comienzo. A medida que Elijah avanzaba en su carrera, se volvió común recibir mensajes de jóvenes aspirantes que encontraban en él un modelo a seguir. Algunos pedían consejos sobre cómo empezar. Otros querían saber cómo enfrentaba los momentos de duda. Elijah se aseguraba de responder a todos, aunque eso significara dedicar horas de su tiempo. Para él, esas conversaciones no eran solo gestos de amabilidad, eran oportunidades para retribuir el apoyo que él mismo había recibido en principio. Le gustaba pensar que cada respuesta, cada consejo, era como lanzar una cuerda a alguien que intentaba escalar la misma montaña que él ya había escalado. Amara, quien seguía siendo su mentora y amiga cercana, también participaba en esas interacciones. Cuando se encontraban con jóvenes prometedores pero inseguros, Elijah y Amara solían organizar sesiones informales de orientación. «La aviación necesita más rostros como los nuestros», decía ella. Elijah concordaba, sabiendo que los cambios que anhelaban requerirían más que palabras. Entendía que cada pequeño gesto contaba y que cada persona inspirada era una victoria. Esas pequeñas victorias se acumulaban y Elijah sentía que estaba construyendo algo duradero. En uno de sus vuelos, Elijah tuvo la oportunidad de pilotar una aeronave con Amara a su lado. Aquello fue especial, pues ella había sido su guía desde el inicio y ahora compartían la cabina como iguales. Durante el vuelo, Amara lo miró y dijo: «Ya no eres mi aprendiz, ahora eres mi colega». Elijah sonrió sintiendo la verdad de esas palabras. Había conquistado su lugar no solo como piloto, sino como alguien que formaba parte de un cambio mayor. David, quien siempre había sido su mayor impulsor, también seguía de cerca los logros de Elijah con orgullo. Padre e hijo discutían frecuentemente sobre el futuro de la aviación y cómo hacer que el sector fuera más inclusivo. David continuaba liderando iniciativas dentro de la FAA, y Elijah aprovechaba cada oportunidad para colaborar. Eran un equipo, unidos no solo por lazos familiares, sino por una visión compartida. Para Elijah, ver el trabajo de su padre abrir puertas a jóvenes de todos los orígenes era tan gratificante como sus propios logros. Además de su trabajo como piloto, Elijah comenzó a actuar como instructor ocasional. Le resultaba increíble poder ayudar a otros jóvenes a desarrollar sus habilidades y sentía una enorme satisfacción al ver la evolución de sus alumnos. Sabía lo importante que era la confianza y se aseguraba de recordar a todos que a pesar de las dificultades, era posible superar los desafíos y alcanzar las metas. Muchos de sus alumnos comentaban cómo se inspiraban en su historia, y Elijah nunca dejaba de agradecer a cada uno por confiar en él. Para él, enseñar no era solo una profesión adicional,
Era una extensión de su misión. En una tarde de descanso, Elijah encontró un mensaje antiguo guardado en su teléfono. Era un texto de Amara, enviado en los Hitchnodesin. Primeros meses del programa. Sigue firme, Elijah. Tienes un gran futuro por delante. Releyó aquellas palabras y recordó lo reconfortantes que habían sido en ese momento. Ahora las comprendía de una manera aún más profunda. No se trataba solo de persistir, sino de creer que, incluso en los días más difíciles, había algo grande esperándolo. Elijah guardó el mensaje nuevamente, sintiendo un renovado sentido de propósito. Conforme pasaba el tiempo, la historia de Elijah se contaba en escuelas, universidades y conferencias de aviación. Lo invitaban a participar en paneles sobre inclusión, a compartir su trayectoria e inspirar a jóvenes a seguir sus pasos. A pesar de haberse convertido en una figura conocida, Elijah nunca dejó de ser accesible. Se aseguraba de estar presente para quienes necesitaban una palabra de aliento o una orientación práctica. Para él, la idea de retribuir era más que un concepto, era un compromiso. En uno de esos eventos, un joven aspirante se acercó a Elijah y le dijo: «Nunca habría intentado entrar en la aviación si no hubiera escuchado tu historia». Elijah sintió una mezcla de humildad y orgullo. Se dio cuenta de que cada palabra compartida, cada charla ofrecida, era una forma de construir un futuro mejor para la aviación, y cada vez que alguien encontraba inspiración en su camino, Elijah sentía que su labor estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, Elijah también sabía que aún había mucho por mejorar. El sector seguía enfrentando barreras y prejuicios, y él estaba decidido a seguir luchando por cambios estructurales. Para él, ser piloto no era solo un empleo, era una plataforma para promover la equidad y abrir puertas a las próximas generaciones. Sabía que no podía hacerlo solo, pero también sabía que no estaba solo. Amara, David y muchos otros estaban a su lado, y juntos formaban una fuerza que no podía ser ignorada. En su carrera, Elijah no solo acumulaba horas de vuelo y obtenía nuevas certificaciones, acumulaba historias, conexiones y logros que iban más allá de los cielos. Había aprendido que superar desafíos era solo parte del camino. El verdadero propósito era usar esa superación como un faro, una luz que mostrara a otros el camino. Y mientras seguía volando, enseñando e inspirando, Elijah sentía que su misión apenas comenzaba. Elijah empezó a reflexionar sobre el impacto duradero de su trayectoria. Ya no veía su carrera como un punto final. Se había transformado en un proceso constante de aprendizaje y de contribución. Para él, cada vuelo, cada conversación con jóvenes aspirantes y cada evento en el que participaba era un paso más para solidificar los cambios que deseaba ver. Sabía que era solo una de las muchas voces necesarias para moldear una aviación más diversa e inclusiva, pero sentía que cada palabra dicha y cada acción tomada eran pequeñas victorias en el largo camino de la transformación. Amara, quien lo había acompañado desde el principio, notó ese cambio en su perspectiva. En una tarde, mientras discutían un nuevo proyecto de mentoría, ella comentó: «Ya no eres solo un piloto en entrenamiento, eres una fuerza en movimiento». Elijah agradeció el comentario, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Cada paso que daba lo motivaba a avanzar más, y cada joven que se acercaba para decirle que ahora creía en sus propios sueños, alimentaba aún más su compromiso con esa misión. David, quien seguía luchando por la inclusión en la aviación, también veía el impacto que Elijah estaba generando. Padre e hijo compartían frecuentemente ideas sobre cómo ampliar los programas de mentoría, cómo involucrar a las compañías aéreas en iniciativas más amplias y cómo transformar la percepción pública sobre quién podía alcanzar un lugar en los cielos.
Elijah comprendía que ese trabajo conjunto con su padre no era solo una extensión de su carrera, sino una misión compartida. David era una inspiración constante, un recordatorio de que la lucha por la equidad no terminaba con logros individuales, sino que apenas comenzaba a partir de ellos. En uno de sus viajes, Elijah conoció a una joven estudiante llamada Sofía, que acababa de comenzar su formación en la aviación. Ella le contó acerca de los desafíos de ser la única mujer en su clase y cómo la historia de él la había animado a perseverar. «Si tú pudiste, yo también puedo», dijo con convicción. Ese encuentro reforzó en Elijah la importancia de seguir compartiendo su experiencia y de ser una presencia accesible para aquellos que necesitaban orientación. Sabía que cada persona inspirada era un paso más hacia un sector más justo y acogedor. A medida que continuaba avanzando, Elijah también empezó a trabajar en iniciativas de concientización dentro de las compañías aéreas. Se reunía con directivos para discutir la importancia de ofrecer oportunidades iguales a todos los candidatos calificados, sin importar su origen o apariencia. Esas conversaciones no siempre eran fáciles, pero Elijah estaba dispuesto la resistencia inicial, sabiendo que el cambio cultural requería tiempo y persistencia. Con cada reunión sentía que estaba sembrando semillas que, aunque tardarían en germinar, acabarían dando frutos. Elijah también comenzó a escribir artículos para revistas de aviación y blogs especializados. Compartía sus ideas sobre su trayectoria, consejos para nuevos pilotos y reflexiones acerca de cómo la industria podía transformarse. Esos textos alcanzaron a una audiencia aún mayor y empezó a recibir mensajes de lectores de distintas partes del mundo. Cada comentario positivo era una reafirmación de que su voz tenía valor, y cada crítica constructiva lo ayudaba a refinar sus ideas. Para Elijah, escribir no era solo una forma de compartir su historia, sino de participar activamente en la construcción de un diálogo más amplio sobre inclusión y superación en la aviación. Incluso con una carrera en constante ascenso, Elijah nunca perdía de vista lo que lo motivaba. Sabía que sus logros eran fruto de mucho esfuerzo, pero también del apoyo recibido en los momentos más difíciles. Por ello, se aseguraba de estar disponible para los jóvenes aspirantes, aunque su agenda estuviera llena. Creía que ofrecer una palabra de aliento en el momento oportuno podía hacer toda la diferencia. Y cada vez que alguien le decía, «Tú me inspiraste», Elijah sentía que estaba en el camino correcto. A medida que acumulaba más horas de vuelo y certificaciones, también empezó a ser consultado por instituciones educativas y organizaciones del sector sobre cómo hacer que el entrenamiento fuera más accesible. Ayudaba a desarrollar programas de becas, creaba contenido pedagógico y participaba en reuniones para debatir currículos más inclusivos. Su experiencia práctica como piloto y su historia de vida le daban una perspectiva única, y se aseguraba de usar ese conocimiento para impactar positivamente al mayor número de personas posible. Amara, quien seguía siendo una figura central en su vida, a menudo lo llamaba para discutir nuevos proyectos. «Tenemos la oportunidad de hacer algo grande aquí», decía, presentando ideas para ampliar los programas de mentoría y talleres. Elijah, por su parte, aportaba sus propias sugerencias basadas en las conversaciones que tenía con jóvenes aspirantes y en los mensajes que recibía en línea. Juntos formaron una alianza que no solo generaba iniciativas concretas, sino que también inspiraba a otros a unirse al movimiento de cambio. Al final de 1990, otro día de trabajo, Elijah se sentó en el hangar y observó un avión despegar a lo lejos. Sabía que, a pesar de todos los logros y avances, la jornada apenas comenzaba.
Con cada nuevo despegue, sentía que llevaba consigo no solo su propio sueño, sino los sueños de muchos otros que lo veían como ejemplo. Elijah sonrió, listo para seguir abriendo caminos y demostrando que el cielo, para él y para tantos otros, era solo el comienzo. A medida que avanzaba en su carrera, se volvió común recibir mensajes de jóvenes aspirantes que lo consideraban un modelo a seguir. Algunos pedían consejos sobre cómo empezar, otros querían saber cómo enfrentaba los momentos de duda. Elijah se encargaba de responder a todos, aunque ello significara dedicar horas de su tiempo. Para él, esas conversaciones no eran solo gestos de bondad, eran oportunidades para retribuir el apoyo que él mismo había recibido al inicio. Le gustaba pensar que cada respuesta, cada consejo, era como lanzar una cuerda a alguien que intentaba escalar la misma montaña que él ya había escalado. Amara, quien seguía siendo su mentora y amiga cercana, también participaba en esas interacciones. Cuando se encontraban con jóvenes prometedores pero inseguros, Elijah y Amara organizaban a menudo sesiones informales de orientación. La aviación necesita más rostros como los nuestros, decía ella. Elijah concordaba, sabiendo que los cambios que anhelaban requerirían más que palabras. Entendía que cada pequeño gesto contaba y que cada persona inspirada era una victoria. Esas pequeñas victorias se acumulaban y Elijah sentía que estaba construyendo algo duradero. En uno de sus vuelos, Elijah tuvo la oportunidad de pilotar una aeronave con Amara en el asiento contiguo. Ese momento fue especial, pues ella había sido su guía desde el principio y ahora compartían la cabina como iguales. Durante el vuelo, Amara lo miró y dijo: «Ya no eres mi aprendiz, ahora eres mi colega». Elijah sonrió, sintiendo la verdad de esas palabras. Había conquistado su lugar no solo como piloto, sino como alguien que formaba parte de un cambio mayor. David, quien siempre había sido su mayor impulsor, también seguía con orgullo cada uno de los logros de Elijah. Padre e hijo discutían con frecuencia sobre el futuro de la aviación y cómo hacer que el sector fuera más inclusivo. David continuaba liderando iniciativas dentro de la FAA y Elijah aprovechaba cada oportunidad para colaborar. Eran un equipo, unidos no solo por lazos familiares, sino por una visión compartida. Para Elijah, ver el trabajo de su padre abrir puertas para jóvenes de todos los orígenes era tan gratificante como sus propios logros. Además de su trabajo como piloto, Elijah comenzó a actuar como instructor ocasional. Le resultaba increíble poder ayudar a otros jóvenes a desarrollar sus habilidades y sentía una enorme satisfacción al ver la evolución de sus alumnos. Sabía lo importante que era la confianza y se aseguraba de recordar a todos que, a pesar de las dificultades, era posible superar los desafíos y alcanzar las metas. Muchos de sus alumnos comentaban cómo se inspiraban en su historia, y Elijah nunca dejaba de agradecer a cada uno por confiar en él. Para él, enseñar no era solo una profesión adicional, era una extensión de su misión. En una tarde de descanso, Elijah encontró un mensaje antiguo guardado en su teléfono. Era un texto de Amara, enviado en los primeros meses del programa. «Sigue firme, Elijah. Tienes un gran futuro por delante». Releyó aquellas palabras y recordó lo reconfortantes que habían sido en ese momento. Ahora las comprendía de una forma aún más profunda. No se trataba solo de persistir, sino de creer que, incluso en los días más difíciles, había algo grande esperándolo. Elijah volvió a guardar el mensaje, sintiendo un renovado sentido de propósito. Conforme pasaba el tiempo, la historia de Elijah se contaba en escuelas, universidades y conferencias de aviación. Lo invitaban a participar en paneles sobre inclusión, a compartir su trayectoria e inspirar a jóvenes a seguir sus pasos.
A pesar de haberse convertido en una figura conocida, Elijah nunca dejó de ser accesible. Se aseguraba de estar presente para aquellos que necesitaban una palabra de aliento o una orientación práctica. Para él, la idea de retribuir era más que un concepto, era un compromiso. En uno de esos eventos, un joven aspirante se acercó a Elijah y le dijo: «Nunca habría intentado entrar en la aviación si no hubiera escuchado tu historia». Elijah sintió una mezcla de humildad y orgullo. Se dio cuenta de que cada palabra compartida, cada charla ofrecida, era una forma de construir un futuro mejor para la aviación. Y cada vez que alguien encontraba inspiración en su camino, Elijah sentía que su labor estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, Elijah también sabía que aún quedaba mucho por mejorar. El sector seguía enfrentando barreras y prejuicios, y él estaba decidido a seguir luchando por cambios estructurales. Para él, ser piloto no era solo un empleo, era una plataforma para promover la equidad y abrir puertas a las próximas generaciones. Sabía que no podía hacerlo solo, pero también sabía que no estaba solo. Amara, David y muchos otros estaban a su lado, y juntos formaban una fuerza que no podía ser ignorada. En su carrera, Elijah no solo acumulaba horas de vuelo y obtenía nuevas certificaciones. Acumulaba historias, conexiones y logros que iban más allá de los cielos. Había aprendido que superar desafíos era solo parte del camino. El verdadero propósito era usar esa superación como un faro, una luz que mostrara a otros el camino. Y mientras seguía volando, enseñando e inspirando, Elijah sentía que su misión apenas comenzaba.